Que se junten con la bandera ya significa que no es normal, la bandera es de todos, o sea, no es de esta señora que se hace un traje que lo compre o que lo alquile, pero no que se ponga con la bandera. La concepción que tienen de la historia de España es que son ellos, ¿eh? Y por lo tanto, si tú consideras que tú eres el español y los otros no son, pues piensas que los otros tienen que desaparecer. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Hoy las mujeres podemos votar, casarnos, también divorciarnos, trabajar, disponer de nuestro dinero libremente o incluso opinar. Y no solo nosotras, los gays ya no son vagos ni maleantes, no están en una lista negra con mendigos y lisiados, a las lesbianas no se las envía a un manicomio y los trabajadores tienen derechos y un salario digno. No hace tanto, España hace 50 años con Franco podría ser una y grande, pero en contra de lo que crees, de libre, no tenía nada. Lo vemos en el programa de esta semana en el que entrevistamos a Paca Sauquillo, abogada, activista por los derechos humanos y pieza fundamental de nuestra democracia. Además, desmontamos bulos y salimos a la calle a preguntar si con Franco se vivía mejor. Gracias por acompañarnos en este programa. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Canal Zona Roja. Empezamos. Se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, 50 años de consecución de derechos, de libertades, y abrimos nuestra mesa de Zona Roja con nuestra cazabulos, Belén Soto. Gracias por acompañarnos esta semana, Belén. Gracias a ti. Bueno, esta semana con bulos sobre Franco te habrás quedado a gusto. Pues sí, Irene, es que como bien has dicho, se cumplen 50 años de la entrada de España a la democracia, de la muerte de Francisco Franco, este dictador que estuvo 40 años pues una represión enorme. Y quería traerte pues una serie de bulos, pues los más conocidos, pero quería antes comentarte esto que llevamos viendo mucho tiempo en las redes sociales y en la prensa, en todos lados, de que la gente joven incluso se está haciendo franquista o intenta como hablar de Franco de manera positiva. O sea, no lo entiendo, no sé tú cómo lo ves. Pues yo veo que no tienen ni idea de historia, desde luego. Claro, ahí me gustaría llegar porque, claro, parece que ha fracasado un poco el sistema educativo en esto de desmentir los bulos del franquismo, como este tan famosísimo, que si quieres te voy a poner un ejemplo en un vídeo, de que Franco creó la Seguridad Social. Allá va. Es que la Seguridad Social la crea Franco. Este parece el bulo más extendido del franquismo, ¿no? Que Franco creó la Seguridad Social, Irene, que creó la educación pública, la sanidad. Bueno, sí, este señor lo creó todo. Y claro, aquí me gustaría contarte que sin ser yo nada historiadora ni nada de esto, pero me parece interesante desmentir esto, porque los primeros seguros sociales surgieron a raíz del principio del siglo XX, con mucha lucha y presión obrera y sindical. Y ya fue en la Segunda República cuando se consiguió, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas, se consiguieron incluso los primeros permisos de maternidad y ayuda a la maternidad y a la paternidad, y bueno, estos primeros avances sociales. Franco, durante 40 años que estuvo de dictadura, lo único que hizo fue unificar las mutualidades existentes en una, pero por mero control administrativo y control instrumental y para fiscalizar un poco a la gente, o sea que tampoco te creas. Siempre control, siempre represión en la dictadura de Francisco Franco. Otro bulo muy típico, me lo has dicho antes, es el de la educación, que también la educación pública se supone que es de Franco. Bueno, la educación, los pantanos, vamos, todo prácticamente, ¿no? Claro, sí, este señor, yo no sé en 40 años todo lo que hizo. Sí, la educación además me parece muy pertinente porque durante el franquismo la educación era pobre, estaba muy segregada, era totalmente clasista y llena de adoctrinamiento. O sea, nada que ver. Y además aquí, como siempre pasaba, al fin y al cabo los que tenían mejor educación pues era
pues los terratenientes de este señor, ¿no? Que son los que tenían dinero y los que podían acceder a una buena educación. La mayoría de la gente, después de la guerra civil, con la posguerra, era totalmente analfabeta. Que no sabían prácticamente ni poner su nombre, o sea, que educación pública, educación para todos, nada de nada. Nada de nada. ¿Y las mujeres? ¿Qué pasaba con las mujeres? Porque también se dice, bueno, es que las mujeres, las buenas, las de verdad, eran las de la época de Franco. Sí, bueno, te voy a poner, si quieres, Irene, un pequeño clip que tengo de un vídeo que he visto en redes sociales sobre la mujer en el franquismo. Ahí va. Que vuelvan los tiempos de Franco, sinceramente, casi, ¿eh? Casi. Por lo menos, ¿en qué sentido? Pues me refiero, en el sentido de que la mujer sea libre de verdad, no como es ahora. Mira, a mí este bulo sinceramente me deja sin palabras. Y es que con Franco las mujeres vivían mejor. Bueno, Irene, no sé si sabías este dato que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que las mujeres durante el franquismo eran consideradas menores de edad hasta los 25 años o hasta que se casaban. Algo que me parece terrible. Y bueno, aparte de que no podían denunciar ningún tipo de violencia, ni alzar mucho la voz, no podían divorciarse, no podían tener pasaporte, una cuenta bancaria. O sea, que digan esto y encima un chaval con 20 años que tendrá, o sea, me mata. Una cosa que sí me gustaría comentarte, que es algo que Franco sí no odió a las mujeres y me parece... A ver. Sí, es la sección femenina. Mira, ¿te suena, no? Me suena. Bueno, Irene, esto fue... una escuela de señoritas, como solía decir en aquella época, una escuela de señoritas muy clasista y, volvemos a decir, segregada, donde las mujeres aprendían cosas como tan importantes, ¿no?, para el franquismo en aquella época, que eran coser, pues a aprender a tratar bien a su marido, y una cosa muy interesante que era aprender a estar muy bien calladita, ¿no? Que como dicen ahora, ¿no? Calladita estás más guapa. Pues todo sigue pasando, pero bueno. Está muy bien aprender a coser y saber cocinar, está muy bien, pero también con una serie de derechos y de libertades que tengan las mujeres, que poder disponer de dinero libremente, poder disponer de tu vida libremente. Qué mínimos, o sea, es que el sufrimiento de la mujer en el franquismo, la represión que había hacia ella, era en todos los ámbitos de su vida. O sea, que esto de que las mujeres vivían mejor con Franco, por favor, o sea, nos cuesta ya vivir en 2025 con muchas cosas, entonces vamos a dejar ese pasado atrás. Pues muchas gracias, Belén, ha sido un placer hablar contigo de todos los bulos que rodean a la dictadura de Francisco Franco. Hay más, pero sí, bueno, en este ratito te cuento esto. Genial, muchísimas gracias, te espero la próxima semana con más bulos. Gracias a ti. Y vamos a ver ahora qué opina la calle. ¿Con Franco se vivía mejor? Nos lo cuenta nuestra compañera Arantzazu Figueroa. Se cumplen 50 años desde que España miraba con esperanza al futuro tras la muerte del dictador Francisco Franco. 50 años en los que España ha prosperado radicalmente. Somos una democracia plena, las mujeres ya no tienen que pedir permiso a sus maridos ni a sus padres para hacer cualquier gestión, y el colectivo LGTBI vive con total libertad. Hoy salimos a las calles para preguntar si es verdad eso de que con Franco se vivía mejor. Lo que dicen algunos, ya sabéis, a ver qué nos cuentan ellos. ¿Con Franco se vivía mejor, sí o no? No. Era censura, era persecuciones, no se vivía bien. Se vivía mucho peor. Había asesinatos, todos los que no eran del régimen eran casi todos fusilados, el pueblo pasaba hambre. ¿Y crees que en estos 50 años se están valorando pues, los derechos y las libertades que se han conseguido? Yo creo que no tanto como se debería. No lo están, de no saber que no saben. Se nos está olvidando y la gente joven no lo ha vivido. Gracias a eso la gente tiene derechos en el trabajo, tienen derechos en muchas cosas que efectivamente no valoran. Nada, no, al revés. Y más con este partido de Vox que está invadiendo los censos. Yo creo que la gente joven no sabe toda la historia de Franco, ni la dictadura. Y luego, claro, según en la familia que hayas vivido, si has sido conservadora o has sido un poco más de izquierdas, digamos, pues no puedes valorar de la misma manera todas las libertades. Y en estos 50 años, ¿cuál dirías que es el logro más importante que se ha llevado a cabo? Primero que murió Franco. Que sea legal el aborto. Pues yo creo que la libertad, yo creo que las mujeres que hemos avanzado muchísimo. Es que es un avance muy, muy grande en todo, en la medicina, en los estudios, en todo. Pues no sé, que la gente pueda tener educación libre, que pueda salir a la calle,
que nadie te esté vigilando, por ejemplo, que nadie te censure. La gente puede hacer dentro de las libertades lo que pretenda, ¿no? El sexo está relativamente bien visto, ¿no? En fin. Pues ya sabéis, por más que algunos quieran devolvernos a un pasado de cunetas y represión, la libertad y el progreso siempre se abren paso. Y abrimos ahora nuestra mesa de Zona Roja a las entrevistas. Seguimos hablando en este programa de democracia y estamos ahora con Paca Sauquillo. Muchísimas gracias, Paca, por acompañarnos hoy. Nada, muchas gracias a vosotros. Paca, tú eres abogada, activista, una pieza fundamental de nuestra democracia, ahora además presidenta del PSOE de Madrid. Lo primero que quiero que veas son unas imágenes de lo que piensan algunos jóvenes hoy en día sobre el franquismo. Le voy a pedir a mis compañeros que lo pongan en pantalla. A mí Franco me mola. Historia no tengo ni idea, pero era un jefazo importante, se plantó ahí y... Que dice que ha vivido súper mal, se pasaba hambre, etcétera, etcétera. Pero yo sé que antiguamente se podía dejar la casa abierta y ahora no se puede dejar. Que hay cosas que si no hubiera estado Franco no serían ahora como son. Mejor guerra que socialismo. Completamente. Figura importante durante España durante 40 años. Que ya independientemente de lo que pienses, pues supuso un gran, en plan, dejó a España en el sector económico e industrial en un buen lugar. No puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con sus ideas, pero los datos están ahí. Paca, son reportajes de compañeros periodistas de Cuatro, de La Sexta, pero tú viviste el franquismo, decía el último joven, los datos están ahí. ¿Con Franco se vivía mejor? ¿Tú qué viviste? Bueno, yo creo que están totalmente equivocados estos jóvenes, o sea, incluso uno ha dicho que mejor guerra que el socialismo, o sea, yo creo que son palabras que oyen, que dicen y que no saben lo que quieren, qué significa eso. Pues mira, yo viví la dictadura, efectivamente, todo, porque nací en el 43 y por lo tanto toda mi época, diríamos adolescente y ya mayor casi, hasta que los 35 años, pues viví lo que es la dictadura. Y la dictadura es lo peor que puede pasar a un país, porque es vivir sin libertad. Y claro, estos jóvenes dicen cosas que no las pueden pensar, porque este joven puede manifestarse ahora como quiera, decir lo que quiera, meterse con quien quiera, puede tener unas relaciones sexuales con otro compañero o con otra compañera, puede ir con su novia si la tiene o pues haciendo el brazo por encima. Bueno, es que a mí me llamaron la atención y nos querían poner una multa porque mi marido entonces, que ya era marido, me llevaba el brazo por encima y nos pararon aquí en la calle Goya. Bueno, pero yo creo que no saben lo que dicen. O sea, a mí me parece que lo más importante es la libertad, el poder manifestarte como quieras. Pero claro, en la dictadura dicen que Franco dejó muy bien España. Bueno, yo creo que ellos no saben lo que dicen. O sea, en este momento ellos, a pesar de las dificultades, que es verdad que las tienen, que no tienen problema, que tienen un problema de vivienda, que tienen un problema de trabajo, bueno, pero viven en una sociedad que efectivamente no pasa hambre. Yo recuerdo que mi familia era una familia acomodada y sin embargo funcionaba el extraperlo después de la guerra, pero posteriormente tampoco podíamos comprar lo que queríamos. O sea, yo ahora tengo nietas y veo, bueno, cómo viven, pero incluso los más pobres. Yo viví lo que era el chabolismo alrededor de todo Madrid, que había 30.000 chabolas de migrantes que habían venido de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha y que por la noche tenían que hacer el techo de Uralita y meterse toda la familia dentro, acompañada
por el cura de la parroquia, si es que era progresista, que generalmente todos los sacerdotes de las parroquias del Reino de Madrid, como veían cómo vivía la gente, que no tenían ni escuelas, ni tenían centros de salud, bueno, era barro, pisabas, y eso fue hasta los años casi, hasta el año 80, o sea, que Madrid empezó a cambiar con todos los barrios en remodelación por la lucha vecinal que hicimos y por la situación que ya había un cambio, ya había muerto el dictador y ya está claro que el gobierno de entonces de UCD no podía permitir que hubiera esa situación. Por lo tanto, estos chicos, de verdad, claro, uno ha dicho que él no conoce la historia, pero si no se trata de conocer la historia, bueno, sería bueno que la conocieran, porque tienen la posibilidad de conocerla, pero yo creo que lo que no son conscientes es de cómo han vivido sus bisabuelos, sus abuelos y a veces sus padres, ¿no? Entonces, yo me da pena, porque me parece que a veces se quedan con cantos de se vivía mejor entonces. Mentira, absolutamente mentira. O sea, nadie vivía mejor, ni siquiera los que vivían acomodadamente vivían mejor que viven ahora. Bueno, había una situación de corrupción, lo que pasa es que no había libertad, manifestaciones de quiénes eran corruptos, cómo vivían un grupo de gente alrededor del Pardo. Todo eso no se podía hablar porque no había libertad de prensa, no había libertad en absoluto. Bueno, a mí me da pena escuchar a estos chicos que creo que les falta conocimiento. Luego te preguntaré por la lucha vecinal, pero quiero preguntarte como mujer, tú eras abogada, activista, ¿cuál era el papel de la mujer durante el franquismo? Porque me imagino que no fue fácil ser abogada en aquellos momentos. Bueno, primero éramos pocas las que estudiábamos, porque la teoría era que el padre siempre decía que estudiara los hijos. O sea, yo tenía 2 hermanos, un poco más pequeños que yo, uno de ellos, y el que fue asesinado en el despacho de abogado de Atocha tenía 4 años menos, y bueno, mi padre quería que estudiara a mis hermanos, y yo estudié porque mi madre me apoyó, Yo creo que ella se sentía fracasada porque ella era una buenísima cantante que hubiera sido estupenda en la ópera, de soprano, pero no pudo ejercer su profesión porque le pedían certificado de buena conducta a mi padre, y si mi madre se dedicaba a la ópera, eso no era buena conducta, a la ópera y a cualquier cosa cultural, y entonces la mujer tuvo que optar por casarse o por ejercer su profesión. Optó por casarse y no pudo ejercer nunca de soprano. Bueno, yo creo que en aquel momento había lo que se llamaba la licencia marital, que únicamente se levantó en el año 75, justo el año de la muerte del dictador, que fue un año muy importante, el año 75, porque hubo la conferencia de mujeres del año 75, en donde incluso algunas que procedían del régimen, como era Belén Landaburu y como eran, bueno, mujeres conservadoras, pero buena jurista, como era María Telo, pues planteó la lucha contra la licencia marital. ¿Qué era la licencia marital? Para que las chicas actuales lo entiendan. Pues era que nosotras no éramos mayores de edad, no fuimos mayores de edad hasta los 25 años, y no nos podíamos salir de casa porque necesitábamos la autorización del padre, del marido, o si nos metíamos monjas. Bueno, eso era un tema, pero luego posteriormente, cuando ya nos consideraron que éramos mayores de edad, igual que los hombres, pues a partir de los 18 años, pues el problema que pasa es que yo, por ejemplo, no podía defenderme a mí misma, o sea, yo sentí la vergüenza, ya abogada, de llevar toda una serie de familias ahí en Palomeras en un plan parcial, y el juez paró el juicio porque yo era mujer y la ley de enjuiciamiento decía hombre bueno, y entonces paró y tuvimos que esperar a que viniera un procurador. Entonces no podíamos ni comprarnos si no era con la autorización del marido, no podíamos, por supuesto, el pasaporte, cualquier cosa, dependíamos del marido. Y yo, ejerciendo de abogada, ya a partir del año 65, no podía funcionar. Defendía a los demás, pero yo no me podía defender a mí misma, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, es el Código Civil, pero en el Código Penal, pues nos castigaban a las mujeres, porque había una mentalidad de que la mujer tenía que estar sometida al marido, dedicarse a sus labores. Yo creo que muchas compañeras mías, que bueno, ni sus madres les apoyaron en aquel momento, ni ellas lloraron toda una noche para seguir estudiando, y se quedaron en sus labores, que era un poco lo que en el colegio, pues a partir de cuarto, la mayoría de las chicas se dedicaban a enseñarlas a coser,
lo que era ser ama de casa, al servicio del hombre. Y de toda una mentalidad que derogaron todo lo que había habido en la República, y con el golpe de Estado del año 39 se ejerció, pues eso, la mujer sometida al hombre, para todo, y había, desde la única televisión que había entonces, pues hacían anuncios de qué papel teníamos que tener las mujeres. Cuanto más estuviéramos sometidas, si fuéramos mejores, pues eso supone. Los hijos, por ejemplo, no podíamos, tenían ellos la tutela, nosotros no podíamos ejercer ningún tipo de tutela. Y hay algo que a mí me parece increíble, y eso lo tienen que entender ahora que estamos hablando de violencia de género, y que es muy importante. Eso no existía. Allí desaparecía fulanita en un pueblo y decían, no, es que se ha marchado. Bueno, a lo mejor fulanita la habían matado y la habían enterrado en el pozo, y nunca se sabía de ella. No, ha desaparecido. Bueno, pero lo gordo también era el tema del adulterio. Si te encontraban el marido a ti y haciendo con otro varón, pues el marido podía matar al varón y podía matarte a ti, y aquello no pasaba nada. Por supuesto, al revés sí. Bueno, yo creo que había toda una mentalidad de que nosotras, bueno, éramos el apéndice o el sometimiento, mejor dicho, al compañero, al hombre. Yo creo que eso es lo que se tienen que ser conscientes, estas que dicen que, bueno, y ellos también, de que las mujeres somos iguales a los hombres, y eso es una conquista de la democracia que plantea 3 temas muy importantes: la libertad, la igualdad y ser solidarios en una sociedad entre todos. Bueno, allí no había solidaridad ninguna. Hablando, Paca, de mujeres, quiero que nuestros compañeros de realización, Llorens, nos ponga unas imágenes, un testimonio de una mujer franquista. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todo, los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. Defendemos España, defendemos nuestro caudillo. Bueno, yo creo que esta señora no está bien, o sea, sinceramente, se la ve exaltada y bueno, dice, no impuestos. Ella, claro, seguramente ella no necesita que haya impuestos para que se pueda mantener la sanidad pública, que se pueda mantener la educación pública, pero esta señora no sabe que cuando murió Franco, yo prácticamente en los años... yo fui en los 60 a trabajar en un barrio que era Vallecas, que consideraban que era una zona absolutamente de rojos. Bueno, y en concreto el padre Llanos le mandaron allí para evangelizar a la población que estaba allí, y como dijo él, la población que venía de ser emigrante y que venía del hambre que había en gran parte de España después del golpe de Estado, eso que dice esta señora que dejó estupendamente, lo que significó el golpe de Estado es que se destruyeron muchísimos pueblos, y la gente tenía que huir del hambre que había entonces y de la dictadura, o sea, de cómo les perseguían, ¿no? Y entonces vinieron pueblos enteros. Esta señora seguramente eso no lo conoce. Tampoco sabe esta señora que prácticamente casi hasta el año 70 había un analfabetismo en España total, y las mujeres, yo recuerdo llevar un tapón, siempre lo he dicho, para la consulta que llevaba en Palomeras, porque se decía que no eras analfabeto si sabías firmar. En cuanto tú sabías firmar, ya no eras analfabeto. Entonces esta señora dice que dejó muy bien España, en absoluto, eso es falso. El problema de la vivienda no lo solucionaron. Habían destruido la mitad de las viviendas con motivo de la guerra. Bueno, tenían que hacer viviendas, pero ¿en qué condiciones hacían las viviendas? Y bueno, había 30.000 chabolas alrededor de Madrid, de Barcelona y de Bilbao, las grandes ciudades en donde habían venido la gente que venía huyendo del hambre y de la dictadura, de la falta de libertad. Por lo tanto, esta señora yo creo que está, en fin, o bien ella estaba en una burbuja, que no lo sé, pero vamos, lo que dice en absoluto, yo creo que la democracia y el gobierno que llegó en ese momento de Suárez, o sea, en el año 77, ya empezó a hacer, y con Garrigues Walker, que fue el primer ministro de la época de UCD, fue cuando conseguimos
erradicar todas las chabolas que se terminaron en hacer cuando llegó el gobierno socialista en el año 82. Pero son discursos exaltados, Paca, que nos recuerdan mucho a discursos de hoy en día. Yo me acuerdo cuando veía a esta mujer, a la mujer gritona con la bandera de España en la espalda. ¿Por qué crees que calan esos discursos exaltados, estos gritos? Bueno, yo creo que calan porque pues, ya eso mismo de que se junten con la bandera, pues ya significa que no es normal, la bandera es de todos, o sea, no es de esta señora que se hace un traje, el traje que lo compre o que lo alquile, pero no que se ponga con la bandera. Bueno, yo creo que calan porque hay gente exaltada, hay gente que la concepción que tienen de la historia de España es que son ellos, y por lo tanto, si tú consideras que tú eres el español y los otros no son, pues bueno, y eres exaltado, pues piensas que los otros tienen que desaparecer. Bueno, eso va muy unido también a la lucha que llevan contra la inmigración, o sea, porque piensan que el español tiene que ser muy concreto, con una concepción religiosa católica, por otro lado, pues que tiene que ser de un determinado color. Entonces esta señora pues piensa que ella es España y que los demás no somos España, ¿no? Entonces, ¿por qué ha calado eso? Pues yo creo que ha calado porque hay una ola de ultraconservadurismo en todo el mundo, y en España no podíamos estar fuera, estamos también dentro de esa ola de ultraconservadurismo, pero el decir las mentiras y considerarse que ellos son los poseedores de la verdad, pues es lo que hace que esas ideas calen. Pero a mí me parece que por mucho que chillen y por mucho que quieran decir que ellos son los verdaderos españoles, pienso que la gente un poco que sea normal, porque es que a mí este tipo de exaltaciones me parece que no son normales. ¿Qué quieren? Destruir, hacer que el otro desaparezca, es un poco lo que en el fondo esta señora con sus gritos decía. Bueno, a mí me parece que eso no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que en esa época de la dictadura, y yo quiero decirlo también aquí, como también la concepción era que únicamente había la Iglesia Católica, los protestantes estaban prohibidos, o sea, estaban perseguidos también. Yo recuerdo haber ido a Basilea a una reunión de las iglesias protestantes para apoyarles, porque tenían derecho a manifestarse religiosamente, ¿no? Los protestantes, las otras, por supuesto, el mundo musulmán no existía. Y por tanto, ¿crees, Paca, que hay riesgo de retroceso? Porque esos discursos están ahí, esos discursos saltados. Ese es el problema. El problema es que como en este momento estamos en un mundo cambiante, que es un cambio radical, yo creo que el cambio que se está produciendo en este siglo XXI, a partir de que han aparecido los teléfonos móviles y ya no digamos todo el tema digital, y veremos lo que pasa con la inteligencia artificial, que está por ver. Bueno, pues yo creo que sí, que hay un problema también de insolidaridad, de que cada uno se entiende a sí mismo, y únicamente lo que le dicen, no hay más relaciones a veces de participación en asociaciones, en intervenciones, en discursos, en llegar a acuerdos unos y otros. Pues sí, puede producirse un fenómeno. Hombre, yo espero que no. O sea, yo creo que los valores que tenemos los socialistas y los que defendemos la libertad, la democracia, bueno, pues eso tiene que, o sea, los valores fundamentales de solidaridad y de libertad tienen que prevalecer. Por lo tanto, yo soy partidaria de creer que la gente al final va a pensar positivamente. Ahora, puede ser, por eso a mí me preocupa, sobre todo las mujeres, que no hagan oídos a estos cantos de sirena, que nosotras no existíamos como mujeres, éramos invisibles porque los que mandaban eran los hombres, e incluso nos falta mucho por seguir avanzando como mujeres. Bueno, estaba prohibido, por supuesto, el aborto, estaba prohibido el divorcio, o sea, es que el divorcio no se aprobó hasta el año 81 y en unas condiciones muy concretas. O sea, la gente se quería separar, pues igual que ahora, o sea, a lo mejor ahora se separan más, pues no lo sé, porque son más libres, pero entonces es que no podían separarse, tenían que seguir viviendo juntos porque estaba prohibido el divorcio. Entonces, claro, tiene que pensárselo. O sea, yo pienso que estos que me habéis puesto de chicos y chicas y señora, pues esto no puede llegar. Ahora, es verdad que cualquier paso atrás es muy negativo. Y es verdad que también hay líderes políticos que parece que blanquean esa etapa, la dictadura. Por ejemplo, estoy pensando en Isabel Díaz Ayuso, que se niega a aplicar la ley de memoria democrática. En Extremadura también se niegan a aplicar la ley de memoria democrática. Sí, en todos los gobiernos que están. O sea, yo creo que la gente lo tiene que ver.
en los gobiernos que están en este momento en las comunidades autónomas, el Partido Popular, que son muchos, desgraciadamente, bueno, yo creo que tienen que ver qué cosas son las que están prohibiendo. El tema de la mujer, han cerrado en Madrid, la señora Ayuso ha cerrado centros de igualdad, que era un papel muy importante, en donde no había únicamente mujeres avanzadas y progresistas, había mujeres incluso a veces conservadoras. Es que yo creo que hay que pensar que la libertad y los derechos de las mujeres, algunas mujeres de la época, como fue el caso de Mercedes Formica, que era falangista, o como fue Belén Landaburu, lucharon porque hubiera igualdad de las mujeres y asistieron rompiendo, si quieres, su pensamiento de aquel momento para defendernos. Por lo tanto, tienen que pensar las mujeres que lo que están haciendo los gobiernos de las comunidades autónomas del PP es cerrar centros de las mujeres, estar en contra de que haya aborto, ¿eh? Ahora, pasará igual que pasaba entonces, que muchas hijas de gente que podía, había el famoso avión aquel que iba a Londres, que se sabía que todas las que iban eran chicas que iban a abortar a Londres, que estaba entonces legalizado el aborto allí, y aquí no. Ahora había mujeres aquí que morían en condiciones malas porque querían ejercer el aborto. Tienen que pensar que van contra las mujeres, en los derechos de la mujer, y tienen que pensar que van contra los inmigrantes porque les consideran peores, y tienen que pensar que la ley de memoria, que lo único que hace es reconocer a los miles de personas que están todavía en nuestras fosas, a los miles de actuaciones, de signos que significan un homenaje a la dictadura, es lo que plantea la ley de memoria, y ellos la están quitando de todas. La señora Ayuso no quiere poner una placa en la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, que fue desde 1939 que acordaron el gobierno del dictador Franco en el primer Consejo de Ministros que tuvieron en Burgos, que vendría aquí la Dirección General de Seguridad, y que a partir de 1941 la Dirección General de Seguridad actuara la Brigada Político-Social, que tenía mucha relación con la Gestapo, y ahí yo estuve. A mí es verdad que no me torturaron, yo ya era abogada y ya estamos además al final, ya prácticamente se había muerto el dictador en el año 76, que hubo muchísima gente detenida porque estaba Carabanchel y ese día es lleno de chicos y chicas detenidos por manifestaciones, por poder expresarse, es lo que ha dicho estos chicos, contra el gobierno, pues por ahí estábamos detenidos. Bueno, pues se niega la señora Ayuso a poner una placa. Fíjate que si veis el edificio de la Dirección General de Seguridad, que desde el 39 hasta el 77 fue Dirección General de Seguridad, mucho más tiempo que había sido Correos o parecido, Bueno, entonces ha puesto dos placas, que me parece estupendo, una recordando a las personas que han fallecido por el COVID, que no fallecieron en la Puerta del Sol, pero en la Puerta del Sol sí falleció gente que por la Dirección General de Seguridad, pero me parece estupendo que ponga una placa a todos los madrileños que lo pasaron mal, sobre todo a los de la residencia, que no las quiere reconocer, pero que lo pasaron, me parece muy bien. Tiene otra placa reconociendo lo que fue la exaltación de mayo del siglo XIX. Entonces el problema está en que se niega a poner una placa de los miles de personas que pasaron por esos calabozos, en donde hubo un socialista, puedo citar a Centeno, pero hubo muchísima gente que allí sufrió torturas. O sea, a mí no me lo hicieron, pero sí oía cómo les subían a la segunda planta y las hacían verdaderas salvajadas. Entonces se niega a poner una placa. Primero, a mí me parece que las leyes hay que cumplirlas. Si no están de acuerdo, cuando lleguen al gobierno central, que cambien. Rajoy no quiso cambiar la ley de memoria, no puso medios económicos, pero no se atrevió a cambiarla, porque pero la señora Ayuso se niega a cumplir las leyes. Yo no lo entiendo, siendo una dirigente. Y segundo, oiga, señora Ayuso, alguien le habrá contado lo que era la Dirección General de Seguridad, a lo mejor usted no lo sabe, pero me gustaría que alguien se lo contara de su pueblo, habrá alguien que conozca a usted o le hayan hablado. Eso fue un lugar absolutamente de temor. Fíjate, teníamos más miedo de pasar por la Puerta del Sol que ir a la cárcel, porque en la cárcel, hombre, estabas sin libertad, pero no te torturaban, en general, no había torturas en las cárceles, ni en Carabanchel ni en Yeserías, pero
en la Puerta del Sol sí las había, o sea, el pavor que tenía la gente a pasar por la Dirección General de Seguridad, que te tenían 72 horas, pero en los 2 estados de excepción que hubo te podían tener mucho más tiempo. Y ella, en cambio, habla de reabrir heridas, Paca, y hay muchos jóvenes que dicen, bueno, que le dan la razón y dicen que esta ley es para reabrir heridas. ¿Qué mensaje les trasladarías a esos jóvenes? Hombre, es absurdo. La ley de memoria no es para reabrir heridas, sino para reconocer. Fíjate que la diferencia que hubo en el golpe de Estado de España en el 39 con la Segunda Guerra Mundial, es que la Segunda Guerra Mundial, después de que acabó, lo que se planteó fue el tema de la paz. Aquí no, aquí el dictador lo que hizo fue la victoria. O sea, ¿qué es victoria? Pues decir que los vencedores estaban por encima, por encima, y se ve el caso de las fosas. Entonces hay una diferencia. Esta ley lo que pretende es que esa idea de victoria y de vencedores, que fueron la que impusieron, y que desde el 39 al 47 hubo más de 12.000 personas asesinadas, sacadas de sus casas, que ya había un gobierno, bueno, pues eso se les reconozca, se reconozca a la gente que sufrió ese golpe de Estado y que sufrió lo que significó la dictadura de los vencedores. Bueno, en absoluto se plantea como el abrir heridas, sino cerrarlas, porque estaban abiertas, o sea, estaban abiertas, lo querrán reconocer o no, pero hay mucha gente que quiere enterrar. Fíjate, a mí siempre lo he pensado, en un país que se considera católico y que una de las se dice enterrar a los muertos. Aquí no se dejó enterrar a los muertos, ni muchos quieren saber a dónde están sus muertos, para poner una florecita o para saber a dónde está mi bisabuelo, mi abuelo. Bueno, es que en la Iglesia Católica enterrar a los muertos. Hay muchos muertos que no se les puede enterrar. Y esto es lo que se pretende, que las familias puedan enterrar a sus muertos y que puedan efectivamente reconocer que aquellos señores lo único que hicieron fue sufrir un golpe de Estado y sufrir una dictadura. Paca, muere Franco, pero la conquista de la democracia no se hizo por arte de magia. Tú me has nombrado antes a tu hermano, a los abogados de Atocha. Para quien no conozca ese episodio, para los jóvenes que no lo conozcan, ¿me puedes contar qué pasó aquel día? Porque tú hablas de que eran gente de extrema derecha que tenían que estar controlados y no lo estaban, y ahora también tienes ese temor de que hay gente de extrema derecha que tiene que estar controlada y no lo está. Bueno, pues efectivamente murió el dictador 2 meses después de lo que fue la imposición de 5 penas de muerte. Ya la pena de muerte estaba derogada prácticamente en todos los países democráticos, en toda Europa. Bueno, pues murió 2 meses después de ejecutar en un Consejo de Ministros del 23 de septiembre, por unanimidad, que se ejecutasen a 5 personas, en que no había habido ningún tipo de juicio con garantías. Y aunque lo hubiera habido, yo siempre he estado en contra de la pena de muerte y por eso fue por lo que los defendí. Claro, había una situación de tensión prácticamente desde que murió el dictador hasta prácticamente la democracia, porque hubo más presos políticos del 75 hasta el 81 que había habido entonces ante el Tribunal de Orden Público, que se había puesto, esta señora ha citado, o no sé si alguien que me ha dicho, la masonería. Efectivamente, el Tribunal de Orden Público vino a intentar llevar lo que había sido el Tribunal de la Masonería. Bueno, pues hubo muchísima gente detenida en esa fecha. Y había, cuando ya se veía que había muerto el dictador, pero bueno, algunos querían seguir defendiendo la política que el dictador había impuesto durante todo el tiempo de la dictadura. Claro, todos los que habíamos estado defendiendo y luchando por las libertades, en concreto un movimiento muy importante que fue el movimiento obrero, el de comisiones obreras y la gente de UGT que se introdujo, los movimientos católicos progresistas que jugaron un papel muy muy importante, porque bueno, la Iglesia empezó a partir de los años 62 y sobre todo con el Papa Juan XXIII y las encíclicas que hizo, a darse cuenta de que no podía ser la Iglesia de los vencedores y someter a los vencidos y bueno, y aplicar lo que he dicho antes de enterrar a los muertos, ¿no? Pues el problema está. Había también un movimiento que creamos a partir de los años 64 con la ley de asociaciones de cabeza de familia, que luego en el año 66 pues Fraga hizo una pequeña apertura de la ley de prensa. Bueno, se creó un movimiento muy importante de asociaciones de vecinos. En concreto yo monté la primera asociación de vecinos con otras personas en Palomeras Bajas. También se montó la de Recalde en Bilbao, en fin, se empezaron a montar asociaciones de vecinos. Y mi hermano
y sus compañeros, los que estaban en el despacho de Atocha, llevaban varias asociaciones de vecinos. En concreto, había ya en esas fechas había lo que llamábamos las ciudades dormitorios, o sea, la gente salía de la chabola y iba a lo que era Fuenlabrada, Getafe, Coslada, que eran ciudades dormitorios. No tenían ciudades que no tenían, como tienen ahora, unos grandes equipamientos. No tenían nada de eso, pero la gente iba a donde podía. Y por eso cuando dicen que dejó un país estupendo, no, dejó un país desastroso, que solamente a partir del 59 pues vino como una especie de aire, con Eisenhower que nos vino aquí, el plan Marshall, en fin, esa señora tenía que volver a ver películas de aquella época para ver cómo era la España de entonces y la España que nos dejó el dictador. Bueno, entonces mi hermano y sus compañeros, en esa semana del enero del 77, pues había una situación muy fuerte de tensión. Aquellos que no querían que avanzáramos, y que querían pues totalmente que hubiera una democracia tutelada, controlada, sí, apertura, pero dentro de un orden, o sea que por supuesto no participáramos. Hay que reconocer que no había legalizado nada más que empezaban a legalizarse el Partido Socialista y lo que era la UCD y AP, o sea, digo el grupo de Fraga, pero los demás partidos de izquierda que habíamos trabajado no fuimos legalizados hasta pasadas las elecciones del 77. Entonces había una situación de tensión de los que queríamos, sí, democracia tranquila, pero democracia, y democracia verdadera, no aquello de tutelarle. Entonces había sido la frase famosa de Fraga, la calle es mía. Esa frase tiene un significado, que es que controlas, sí, que haya calle y que haya, pero que la controles, ¿no? Esa frase no es únicamente unas ideas, significaba un contenido muy concreto, ¿no?, de democracia tutelada. Bueno, y en el 77 había muchos grupos fascistas, ultraderechistas, algunos italianos, algunos argentinos. Estamos hablando que en aquella época estaba la AAA en Argentina y se había producido toda una serie de golpes en Chile, etcétera, o sea, toda esa ola, diríamos. Aquí había personajes que no estaban controlados por el gobierno. Eso ya lo habíamos hablado con el entonces delegado de gobierno y con el propio ministro del Interior, que era ya de UCD. Mira, que hay grupos incontrolados que estaban preocupados. Y esa semana era una situación de tensión. Había habido una manifestación importante en que habían matado a Arturo en Madrid. Esa misma mañana había habido un golpe contra el Mariluz Nájera y había reuniones también de profesionales, de abogados, que nos reuníamos para decir, oye, esto hay que ver cómo se para, hay que hacer algo porque esto está descontrolado y sabe el gobierno que tiene miedo al ejército y tiene miedo a estos grupos descontrolados. Bueno, pues hay que controlar. Y había habido la huelga de transportes, en que fundamentalmente la huelga del transporte, sin los dirigentes del sindicato vertical, que en ese momento existía, pues eran un poco lo que se llama el búnker, o sea, eran los más reaccionarios y eran los que no querían absolutamente que se avanzara. Entonces mi hermano con sus compañeros estaban reunidos para ver que sí estaban legalizadas las asociaciones de vecinos, pero no estaba legalizada la federación de las asociaciones de vecinos, que era lo que estábamos queriendo que se legalizara, ¿no? Porque todos los barrios tenían los mismos problemas de vivienda, de educación, de centros de salud, de centros culturales, y nos parecía muy importante el que hubiera una federación. Y estaban reunidos en el despacho de Atocha, algunos sí, dos de ellos sí, pero mi hermano no había trabajado en Atocha, mi hermano trabajaba en Españoleto. Bueno, y estaban reunidos para discutir el movimiento vecinal. Había habido la huelga de transportes, entonces estos grupos fascistas y absolutamente conocidos, porque eran conocidos, señal que el gobierno sabía quiénes eran prácticamente. Ya alrededor del despacho de Atocha pues había grupos que ya los conocíamos, como era el caso de Billy el Niño, Sánchez Covisa, etcétera, que estaban por allí, o sea que ya sabían que allí, porque el miedo que teníamos en aquel momento, en los años 77, en enero del 77, era más miedo a los grupos ultraderechistas, fascistas, que no estaban controlados, que incluso a la policía, porque estos grupos iban de paisano, pero estos grupos eran los que sabíamos que podían matar, como desgraciadamente pues ocurrió. Entonces entraron en el despacho de Atocha
y no les dieron opción, les hicieron pues un poco lo del levanten las manos, porque yo siempre lo he dicho, pero si eran 9 los que estaban en el despacho y entraron 3 fascistas con pistola, si hubiesen ellos pensado que aquello podía ocurrir, lo que pasa es que yo creo que ellos no pensaron que les podían matar, porque dentro de la cabeza de esta señora y de otros grupos, pues entrará el que la guerra se vive mejor, o que los que no piensan como ellos, pero estos no pensaron que eso podía pasar, pensaron que a lo mejor iban a darles un susto, pero no que iban a matar. Y claro, les mataron y les remataron en el suelo. Mi cuñada se salvó, junto con otros 4, pero fueron asesinados 5, porque a mi cuñada le entró la bala por un lado de la garganta y le salió por otro, la bala hizo así, y mi hermano se había echado para defenderla, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ellos pensaron que con eso iban a parar el movimiento de una democracia plena y de una democracia en libertad, para que estos chicos que ahora no lo ven, pues vivieran en mejores condiciones, pero les salió mal, porque yo creo que el entierro fue muy masivo, porque en Madrid se volcó, yo creo que toda España, pero claro, como había ocurrido en Madrid, pues Madrid el entierro fue absolutamente, yo que iba en el coche con mi madre, pues era impresionante, porque estaba todo el mundo en la calle en silencio, organizado por el Partido Comunista, por Comisiones Obreras y por toda la oposición de izquierdas, y se llevó desde el Colegio de Abogados. Ellos eran, la mayoría de los que fueron asesinados eran abogados, 3 de ellos, y había un pasante y otro chico que era administrativo, pero se había producido en despacho, y el decano del Colegio de Abogados, que era una persona que era demócrata, nada más que demócrata diríamos, pero era conservador, o sea, no era una persona de izquierda, pero es verdad que nos conocía a todos, porque yo creo que en aquel momento, y eso me gustaría decírselo a los jóvenes, pues los que estábamos intentando luchar por las libertades y por la democracia, nos planteábamos ser buenos profesionales, y yo creo que lo éramos, o sea, de hecho, bueno, defendíamos frente al sindicato vertical, pues a la gente que también de comisiones y de los trabajadores se habían introducido en el sindicato vertical para ser los mejores trabajadores en defensa de sus compañeros, ¿no? Y nosotros lo mismo, intentábamos pues ser lo mejor con unas leyes que había que cambiar, porque eran unas leyes absolutamente que no defendían los derechos de los trabajadores, pero intentábamos retorcerlas si quieres, pero yo creo que procurábamos ser buenos profesionales. Paca, hace unos días, me lo has contado un poco ahora con los movimientos vecinales, con los buenos profesionales trabajando, hace unos días sacaba un libro El Rey, que decía que, bueno, que la conquista de la democracia fue prácticamente suya. ¿Quién conquistó la democracia, Paca? No, la democracia, Franco murió en la cama, y murió en unas condiciones que no se las deseo a nadie, porque le prolongaron. Ahora estamos intentando que enseguida que tienes un familiar que está muriéndose, pues le dices al médico que no sufra. Bueno, pues al dictador le tuvieron durante tiempo lleno de cables y ahí prolongándole, porque tenían miedo de que qué pasaría si se moría tanto la familia como efectivamente la cúpula del gobierno, y le tuvieron tiempo. Yo me parece que fue absolutamente increíble, pero el problema que me has preguntado es que por la postura... ¿Quién conquistó la democracia? La democracia empezó ya desde los años 70, diríamos, a luchar, como he dicho anteriormente, en la calle. Efectivamente, Franco murió en la cama en condiciones, como he dicho, increíbles, pero la democracia venía de la tierra, de los trabajadores, de los abogados profesionales, de los médicos, de los maestros, o sea, de todo lo que significa una corporación, y de las asociaciones de vecinos, y de los universitarios. O sea, a lo mejor no éramos exageradamente muchos, o sea, pero claro, el solo hecho de manifestarte ya ponías en riesgo a ti, a tu familia y a tus compañeros, porque si te cogían, pues te podían llevar a esa Puerta del Sol que hemos dicho antes, que no quieren poner una placa, en donde te podían hacer para que tú hablaras de todos los que pensaban como tú. Por lo tanto, la democracia la ganó la gente, o sea, la democracia la trajo el pueblo en general. País Vasco, en Cataluña, en Andalucía, en Extremadura, en Madrid, o sea, eso es así. El rey, en sus memorias estas que ha hecho, claro, el rey, yo creo que el rey fue coronado en el 69 por Franco, por el dictador.
Cuando se hace la Constitución del 78, él la sanciona y la promulga, porque era jefe de Estado, pero no la promete ni la jura. Solamente jura la Constitución a partir después del golpe del 81. Eso está en las hemerotecas, porque tenía la contradicción que si la juraba antes, me imagino, pues era una contradicción porque cuando le coronaron en el 69, él aceptó los principios del movimiento, ¿no? Entonces la Constitución no la prometió o juró, la hubiera jurado, pero no la juró hasta después del golpe del 81. Y yo creo que en sus memorias pues viene a reconocer eso, más o menos, porque era la verdad. Pues Paca, ha sido un verdadero placer hablar contigo de democracia, de franquismo, de tus recuerdos de aquel entonces. Te espero en otra ocasión aquí en este programa en Zona Roja. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros y ojalá estos que me habéis puesto y otros muchos que desgraciadamente a lo mejor se dejan llevar, pues seamos capaces de convencerles de que están equivocados, que piensen como quieran, pero que la democracia es muy importante. Por suerte no todos los jóvenes piensan así. Eso espero. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa aquí en Zona Roja. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you.